Concretamente, cuando hablamos de magnitudes escalares, solamente nos interesa es conocer la cantidad de lo que estemos midiendo. Conocer, por ejemplo, la masa de un cuerpo, ir a la balanza y colocarla sobre él y mirar simplemente la lectura. Ahí realmente estamos eh, viendo nuestro interés, que es conocer la masa. Vamos a masar, ¿verdad? Que es el término que se usa. No es el término que dicen pesar. Cuando te dice pesar, está cometiendo un error cuando una balanza. Ya lo hemos aprendido así, resulta que hay que corregirlo. Lo correcto es masar. Y cuando usted va a pesarse, sí necesita otro instrumento que se llama el dinamómetro. Ese sí mide el peso. ¿Ya? Y en segunda medida de esa naturaleza de las medidas tendríamos las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales, además de la cantidad, nos interesa si lleva una dirección o un sentido. Fíjate, cuando yo hablo de, por ejemplo, de rapidez en un auto se mueve con una rapidez de 80 kilómetros por hora. Lo único que tengo que mirar es el velocímetro, ¿ya? Solamente miro el velocímetro, esa sería la parte escalar. Pero para darle el carácter vectorial a la velocidad, tendría que mirar hacia dónde se está moviendo, ya sea el auto, ya sea lo que estemos observando. Pues, además de una característica cuantitativa, a las magnitudes vectoriales le damos un carácter de dirección y un sentido. Vamos nosotros a conocer más adelante que son unos elementos que se llaman vectores y por eso es que se les da el nombre de magnitudes vectoriales. Nuevamente les reitero, ahí en el espacio rayado hay que consultar a ver en qué consiste cada una de ellas, completarlo acorde a ello. Hay una consulta que dice, determina si las siguientes cantidades son escalares o vectoriales. El volumen, y usted colocará ahí si es escalar o vectorial. Entonces ahí el volumen, ya le doy la pista, es una escalar. Y así las otras también tendrán que identificar cuál es escalar o cuál es vectorial y colocarán ahí la palabra en lo que ven rayado. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Hoy en día uno le pregunta a Google, ¿el volumen es una magnitud escalar o vectorial? Ya ahí usted se ayuda con eso. De acuerdo al origen, que es muy importante también, las magnitudes pueden ser también estudiadas de dos maneras. Una, como magnitudes fundamentales. El concepto de ella es que realmente son las más importantes y son las que van a dar el origen a las demás magnitudes. Si observamos en ese recuadro, observamos tres columnas. En la primera columna aparece el nombre de la magnitud. Fíjate que ahí al lado de la magnitud aparece un símbolo. En física nos debemos acostumbrar a simbolizar siempre las magnitudes. Por eso es que le vamos a dar el sentido más adelante de lo que se llama una fórmula. De ahí es donde aparece el término fórmula, que realmente a mí no me gusta usar el término fórmula, sino modelación matemática, porque es eso, una modelación. A veces el estudiante dice, profe, ¿de dónde salió esa fórmula? Bueno, eso es una modelación matemática, porque esos son procesos que los científicos miden los procesos
científicos. Miremos el ejemplo aquí. En la segunda columna tenemos el nombre de la unidad y en la tercera columna el símbolo. De arranque creo que debemos saber que todas las magnitudes, sus símbolos se van a escribir con letras minúsculas. Hay unas excepciones que llevan apellidos de grandes físicos o de grandes personajes de la historia, que el mismo sistema que controla las medidas hace un homenaje a ese personaje y son las únicas que se creen con mayúsculas. Ahí veremos más adelante como cuáles. Por ejemplo, tomamos este caso, el de longitud. Ya te sabe que la magnitud es longitud y al lado la letra que utilizamos siempre para la longitud es la L. La unidad que se utiliza es el metro, el símbolo M minúscula. Este cuadro se va a completar, lo debemos completar utilizando esas unidades de donde se desprenden de un sistema que nosotros utilizaremos ahora en adelante que se llama el sistema internacional, porque es el que más se usa en la comunidad científica. Es el que más se utiliza a nivel mundial y los otros sistemas que veremos más adelante ya comienzan a ser obsoletos, comenzarán a ser obsoletos. Así tendremos la masa que se representa con la M, el tiempo se representa con T minúscula. Mucho cuidado que hay otras que también, si no las expresamos, no prestamos atención al detalle, expresaremos esa magnitud de manera equivocada. Intensidad de corriente y mira, si tú escribes la T minúscula, eso lo voy a entender como tiempo. Si la escribes mayúscula, eso es temperatura. La intensidad luminosa y mayúscula cantidad de sustancia X minúscula. Todo eso tendríamos que consultarlo. Todo eso tendríamos que consultarlo. 2, tenemos las magnitudes derivadas. En las magnitudes derivadas, el mismo nombre lo dice, resultan de combinar las anteriores, las que vimos fundamentales para obtener unas nuevas formas de medir. Ahí en el recuadro vemos, de igual manera, recordamos el sistema internacional. Entre ejemplos de ellos tenemos el área, que sería A, la unidad que se utiliza es el metro cuadrado, y el símbolo M a la 2, M2. Miren ese caso que vemos ahí abajo, después de volumen, velocidad, aceleración, fuerza, símbolo F, la unidad que se utiliza es el Newton, y mírenlo ahí, el símbolo que se utiliza es una N mayúscula. Y eso se debe, es una de las excepciones que yo les decía, se escriben todas con minúsculas los símbolos, con excepción aquellos que llevan el apellido de famosos físicos de la historia. Eso para que lo tengan en cuenta. Ahí tenemos otra, por ejemplo, el trabajo, la energía y la potencia. Por supuesto, esos espacios hay que completarlos. En la parte izquierda, otros detalles que utilizamos precisamente para medir son unos factores. Hay factores grandes que se llaman múltiplos, son múltiplos de medida, y hay factores más pequeños que son llamados submúltiplos. Cuando usted aprendió el sistema métrico, usted aprendió de que el metro es la unidad fundamental,
que los múltiplos son los más grandes que el metro, metro, decámetro, hectómetro, kilómetro, miriámetro. Ahí se refería a los múltiplos. Hasta donde usted aprendió, ¿cierto? Sería eso. Hoy, ya que estamos viendo física, ya comenzamos a estudiar más avanzado todo este proceso. Existen, además de las anteriores, mira dónde está situado deca. Estos prefijos se le colocan delante a la palabra para darle el sentido. Por ejemplo, kilo, ya ahí usted sabe por qué se utiliza la K. Y esa K significa 10 a la 3. Si yo hablo kilómetros, entonces metro es el apellido de esa medida. Le colocaría M minúscula K y acá le colocaría 10 a la 3 metros. Sería su equivalente. Y así podemos hablar de la familia mayor del metro. Sería el decámetro. A ver. Me lo lee primero. A ver, Lida. Lee la primera. Empezamos con la familia del metro, los múltiplos. Colocas el nombre deca y le colocas el apellido metro. Pronuncias decámetro. A ver, te escuchamos, Lida. ¿Cómo, profe? Repita. Todos van a pasar por eso. Todos van a pasar por eso. Así que pilas, pónganse las pilas escuchando lo que cada uno va a presentar. Este es el prefijo. Ese es el que vas a mencionar primero. Como vamos a hablar de la familia del metro, lo que nada más tenemos que colocar es el apellido metro. Y aquí colocarle el símbolo M. Ah, ok. ¿De acuerdo? Entonces, miremos acá un ejemplo antes de que empiece. Aquí sería decámetro, ¿verdad? Ujú. Y acá nada más le colocamos el símbolo, que es la M minúscula. Decámetro, eso significa. ¿Qué nos tocaría buscar? ¿Cuál es el factor del decámetro? De ahí, del decámetro hacia arriba, comienza leyendo. A ver, ¿cómo se llamarían los múltiplos? Primero, decámetro. Continúa hacia arriba. ¿Qué te pasó, Lida? Te digo. ¿Qué te pasó, Lida? Profe, ¿Todo bien? que me estaba escuchando y creo que sin querer apagué Ah, ya. el micrófono. Vayan escuchando todos y todas porque vamos a preguntar. A ver, ¿Hasta dónde me escuchó? no, nada. Ah, ok. Apenas te escuché. Bueno, decámetro, kilómetro, Te saltaste megámetro. uno. Te saltaste ¿Cuál? uno. ¿Cuál? Míralo bien. Voy a ampliarlo. O sea, yo dije decámetro, hectómetro, Ahora sí. kilómetro, megámetro, gigámetro, terámetro, petámetro, hexámetro, Está bien. cetámetro y yotámetro. Exacto. Esos son los múltiplos. Ahora los múltiplos. A ver. Tenemos la familia más pequeña. Es lo mismo, así Pero se le de arriba agrega el hacia metro, abajo. de arriba Ajá. hacia abajo, se le Sí, porque agrega el estamos metro. hablando de la Ok, familia del metro. Exacto. ok. Decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, manómetro, picómetro, femtómetro, atómetro, septómetro, yotómetro. Eso. ¿Sí ves? No es difícil. Muy bien. Vamos a ver. Sigue. Vamos en lista. Mafe.
Profe, voy a Ok, decir lo mismo que ella. sí, lo mismo. Claro que sí. Ok. Em, espérame un momento, profe. No, mentira. Decámetro, hectómetro, kilómetro, mecámetro, gigámetro, terámetro, petámetro, hexámetro, cetámetro, yotámetro. Bien, esas son los múltiplos, son las más grandes. Ahora las más pequeñas. A ver, Decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, nanómetro, picómetro, centómetro, atómetro, septómetro y octómetro. muy bien. Seguimos con Valerie. A ver, vamos con los múltiplos. Decámetro, hectómetro, kilómetro, megámetro, Ajá. gigámetro, ¿cómo era? Gigámetro, terámetro, petámetro, hexametram, hexametram, ay no, ya me perdí. Ajá. Petrámetro, hexametrámetro, zetametramo, yotametro, metámetro, Yotámetro. Y las pequeñas. A ver, decímetro, centímetro, milímetro, micrómetro, micrómetro. micrómetro, nanómetro, picómetro, femtometrómetro, atómetro, Atómetro. atómetro, cetometrómetro y octometrómetro. Correcto. Y finalmente, Miguel. El doctor Vamos a Miguel. ver con las unidades, las más grandes, ¿verdad? Que son los múltiplos. Adelante. El metro también, profe. ¿Sabes qué es el metro? El patrón. La unidad patrón. ¿Ya? Ujú. Profe, yotámetro, cetámetro, hexámetro, No, newtámetro. va desde el metro. El orden es desde abajo, que es la unidad base. Ok. ¿Ya? Para que veas el Decámetro, orden. hectómetro, kilómetro, megámetro, gigámetro, terámetro, petámetro, hexámetro, cetámetro, yotámetro. Ok. Esas son las unidades mayores. Ahora se los han llamado múltiplos, ahora son los submúltiplos. ¿Cuáles serían los submúltiplos? Ajá. Decímetros, centímetros, miligramos, no, Mili, recordar milímetros, rápido. Ajá. micro, micrómetro, Ujú. nanómetro, picómetro, centómetro, atómetro, septómetro, yotómetro. Eso. Fíjate que nunca nos imaginábamos, hasta lo que habíamos estudiado, que existían otras formas de usar magnitudes. Ahora, ese factor que aparece en la columna número 3, ahí vacío, hay que consultarlo, hay que investigarlo, cuál sería el que corresponde. Por ejemplo, para kilo, el prefijo kilo significa 10 a la 3, así como el prefijo del submúltiplo mili significa 10 a la menos 3. Entonces debe haber uno para el iota 10 a la tanto, para el z 10 a la tanto. Son potencias de 10 las que estamos utilizando aquí.
Recuerden que la potencia de 10 nos indica cuántas veces debemos multiplicar, ya sea por 10 o dividir cuando es negativa la potencia. ¿Sí? Realmente vamos a comprender aquí que la potencia nos indica a nosotros cuántas veces debe correrse a la derecha o a la izquierda la coma. Eso es lo que vamos a ir conociendo acá en este tipo de magnitudes. Bien. Interesante, dice. Los símbolos de los prefijos para formar los múltiplos se escriben en mayúscula, excepto el prefijo de kilo, que por convención será con la letra K minúscula. En el caso de los submúltiplos, sí se escriben también con minúscula. Aquí tenemos unos ejemplos que nos muestran a nosotros cómo se usa esa tabla. Yo diseñé un plegable que ya les voy a compartir también. Está aquí en la pizarra. Este plegable necesito que lo tengan impreso. Busquen la manera de tenerlo impreso porque con él es que vamos a trabajar a partir de hoy usando cantidades. Y no creo que usted va a estar cerrando una ventana, abriendo otra ventana, porque llegará un momento en que se le cierra el celular y manejarlo se le va a hacer imposible. Es más fácil tenerlo impreso. Aquí tenemos entonces, con este plegable, parte de las informaciones que nos están pidiendo allá en la guía que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, el concepto de magnitud, ya lo vimos, lo que es medir, lo que es la unidad de medida, lo que es una magnitud fundamental, y rescatamos en la parte central, por ahí lo tenemos. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno, ¿se dan cuenta ahí? Esa es la tabla que vimos allá, que le hace falta completar ¿qué columna? Potencia. La potencia, o sea, la tercera columna, ¿verdad? Y ahí ya están descritas las potencias. Ahí ya yo me doy cuenta, el iota. Iota equivale a 10 a la 24. Te vas a comprar un computador, un portátil y te dice, este tiene una memoria de 2 teras. Ya tú sabes que son 10 a la 12 bytes, que es la capacidad del disco duro. Y así poder entender. Por ejemplo, cuando escuchamos hablar de la nanotecnología, la nano viene precisamente de esto, nano, el universo que tiene un tamaño millonésimas veces más pequeños que digamos el metro, ¿sí? 1.000.000 de veces más reducido, o sea, eso no se puede apreciar a simple vista. Y ese es el punto de partida de lo que es la nueva tecnología. Ustedes se dan cuenta, a medida que va avanzando la tecnología, va disminuyendo el tamaño y nos estamos acercando a los prefijos de abajo. Vamos a encontrar más adelante, mira que estamos ahora en la nanotecnología. Los nanobots, ya no hablamos de robots, hablamos de nanobots. Si tienes ¿cómo es que se le dice un reloj de esos? Chrome, que respondes tú la llamada por el celular, del celular la respondes en tu celular, en tu reloj. Tienes ese universo, micro, nano, ahí está todo. Y lo que venga, la picotecnología,
femtotecnología. Y a medida que vamos bajando los escalones de esa tabla, se va haciendo el universo más pequeño. ¿Sí? Eso es lo que tiene de curioso la física. Y pasamos de unas tecnologías muy grandes, por ejemplo el iota, 10 a la 24, de pronto la que más conocen el tera, y fíjate que va avanzando. Hablábamos también de las memorias, los megabytes, los gigabytes, los kilobytes, ¿recuerdan? Kilobytes, megabytes, gigabytes. Ahora ya hablamos de terabytes en la memoria de un computador. Después avanzaremos a la tecnología petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. Todo lo que hemos leído. Todo lo que hemos leído. Y en la parte derecha nos damos cuenta cuál es el universo, el tamaño. Es enorme. Y a medida que vamos subiendo, va aumentando. Y a medida que vamos descendiendo en esa tabla, vamos disminuyendo. De ahí es donde salen todos esos nombres curiosos que vemos en las películas de ciencia ficción. Poderlo comprender es lo importante. ¿Alguna pregunta respecto a eso? No, profe. Lo importante es aquí que te des cuenta de que estás aprendiendo de dónde salen los nombres de las cosas. Ese plegable te va a ayudar mucho porque te va a orientar, te va a servir hasta para la universidad. Digamos que vas a estudiar una carrera, ahí la tienes. La manera de interpretar. Ahí vemos la manera de interpretar, vemos unos cuadritos. En la parte derecha de cada cuadrito hay unos símbolos. Esos símbolos tienen al lado derecho los nombres, lo que significa. Cuando yo vea FT, ya yo sé qué significa pies. Cuando yo vea IN, ya yo sé que es pulgadas. Millas. D serían yardas. Angstroms. Mira que comienzan a aparecer otras medidas que de pronto recordamos o no sabíamos, no conocíamos. Y por eso es importante conocer el universo de las medidas. En la siguiente, LB, libras, ONZ, onzas, arrobas, toneladas, quintales. Y ahí nos van apareciendo medidas, significado de medidas. En la parte central, si nos damos cuenta, hay un cuadro mayor. Ese cuadro mayor nos muestra a nosotros los dos sistemas fundamentales que existen en la humanidad, que son el sistema absoluto y el sistema técnico. Lo que ya les hablaba en principio, el absoluto es el que más usamos, se usa en la comunidad científica, y el sistema técnico es el que utilizan para construir en la industria las diferentes tecnologías. Por eso es que viene el nombre técnico, porque se utiliza para las tecnologías. El tornillo, el tamaño de un tornillo es una tecnología. Es una tecnología. Ahora, dentro de cada uno de esos sistemas, ahí nos damos cuenta, uno se llama el sistema absoluto y el otro se llama el sistema técnico. Dentro de cada uno de esos sistemas encontramos otros sistemas más pequeños. Por ejemplo, el que vemos primero del absoluto se llama el sistema internacional. Vamos anotándole allá ese nombre porque se olvida, la memoria falla. El primero se llama sistema internacional. El sistema internacional. Que antiguamente le daban como que ese nombre MKS. Y para no escribir toda la palabra sistema internacional, escribimos SI. En segunda medida tendríamos el sistema, ¿cómo dice ahí? ¿Cuáles son las letras?
Ya pasando a la propaganda. Este se llama el sistema segesimal. O le dicen también el sistema CGS. Ya. Y el otro sistema que también es ampliamente utilizado del técnico, el sistema británico inglés. Espérense un momentico. Bueno, ya que pasaron los comerciales. Esos son los tres que más se identifican y son los que más se usan. Son los que siempre vamos a estar hablando. Pero de los tres, el que más se usa, tanto en la física como en la química, es el sistema internacional. Los otros tienen menos importancia, pero no significa que los conozcamos o aprendamos a conocer acerca de ellos. Ahí podemos ver que cada sistema tiene un símbolo abajo y ese símbolo de abajo está relacionando una magnitud que tú observas allá a la izquierda. Por ejemplo, si empezamos con el sistema internacional, nos damos cuenta aquí, eso que acabo de señalar en rojo, eso es, el significado de nosotros es metros, y eso corresponde a ¿qué? Magnitud. Tú la miras acá a la izquierda, y ahí yo entiendo qué es lo que estoy midiendo. Si es metro, estoy midiendo una longitud. De igual manera, en el mismo orden de ideas, si yo veo KG y miro acá a la izquierda enseguida para saber qué tipo de medida es la que estoy haciendo, me doy cuenta que estoy midiendo una masa. Ojo, todas estas que vemos aquí deben cumplir, deben respetarse, que se usan solamente en el sistema internacional, O observo que esta que está aquí, que es el segundo, ¿qué magnitud estaría midiendo ahí con el segundo? Estaría midiendo el tiempo. O si yo estoy mirando aquí los Kelvin, ya yo sé que eso se refiere a una temperatura. Y así vamos encontrando en todas y cada una de ellas, ¿cierto? CD viene siendo candela, eso se refiere a una intensidad luminosa. Profe, ¿y cómo sabe usted los nombres de esos símbolos? Si no todos los... Ahí observas en el cuadro que está a toda la derecha el símbolo y el nombre. Ahí es nomás buscar qué significa cada una de ellas y ya yo tienes una idea clara de lo que significa a lo que te refieres. ¿De acuerdo? Entonces, de igual manera que nosotros hablamos de las magnitudes fundamentales, nosotros podemos hablar de las magnitudes que son derivadas. Si nos damos cuenta, las magnitudes fundamentales son las más sencillas porque solamente tienen una unidad, mientras que las derivadas ya se combinan o aparecen con exponente. Fíjate, por ejemplo, las magnitudes derivadas estaría el área. En el sistema internacional se mide en metros cuadrados. El volumen se representa con B mayúscula. Se mide en el sistema internacional en metros cúbicos. La velocidad V pequeña
se mide en metros sobre segundos. La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. La fuerza se mide en newtons. Eso equivale a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Lo que es el trabajo, lo que es la energía, se mide en julios. Eso significa también newtons por metros. Lo que es la potencia se mide en watts. Por eso vemos ahí julios sobre segundo, que también equivale al watts. La densidad se mide en kilogramos por metros cúbicos. Kilogramos sobre metros cúbicos también se puede decir. La presión se mide en pascales, lo mismo que decir newton sobre metros cuadrados. El calor se representa con la letra Q mayúscula y se expresa las unidades de calor, que son calorías. Acorde ahí. Ahí en la parte de arriba de las magnitudes fundamentales vemos ahí al lado las equivalentes en los otros sistemas. Y por eso aquí, por ejemplo, voy buscando en ese cuadrito lo que significa cada uno. Por ejemplo, en esta que vemos aquí, Celsius, perdón. Esta que vemos aquí, vamos a mirar la segunda. Esta es segunda columna. La que vemos allí como la C. Esta que vemos aquí como C. ¿Qué significa? La buscamos en este cuadro. Ahí están las convenciones. ¿Qué significará? Grados Celsius. Grados Celsius. Correcto. FT. FT, ¿qué significa? Pies. Pies. LB. Importante entender lo que vamos haciendo. La secuencia. Esa S, ¿qué significa? Segundos. Segundos. Este es como un diccionario, ¿verdad? Tú vas buscando la traducción. Esos grado F, ¿qué sería? Fahrenheit. Exacto. Bueno, ya te hablando de una temperatura en grados Fahrenheit. Esos grados R en mayúscula, ¿qué significará? Grados ranking. Grados Rankine. ¿Y a qué tipo de medida se refiere? Longitud, masa, tiempo, temperatura. Esos grados Rankine. Me voy acá a la izquierda. ¿Y qué encuentro ahí? ¿Se trata de qué? Temperatura. De una temperatura. Entonces ya te llevas una idea. Ah, lo que está midiendo es la temperatura. Eso es el significado que le daremos a esto. Hay otras unidades ahí que van apareciendo en la medida que vamos a ir avanzando. Son más complejas. Esas las vemos aquí en las derivadas. Fíjense el caso este que ven. ¿Esa N qué significa? Newton. Y las que vemos a la derecha, ¿cuáles serían? A la derecha de Newton. KG, que vienen siendo Kilogramos. por metros sobre Segundo cuadrado. segundo cuadrado. Correcto. Otra así como que compleja. Por ejemplo, esta se llama pascales. PA, Pascal. ¿Ya lo vieron en el cuadrito? Pascal. El Pascal está formado ¿por qué? Por